Bienvenidos a Minutos de Palabra Eficaz, porque alimentar nuestro espíritu sí importa. Dios les bendiga, hermanos. Un consejo más que Dios nos va a dar esta mañana es de mucha bendición y viene en Santiago capítulo 1, 2, 3 y 4. Y leo la palabra bajo la cobertura del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Amén. Dios en esta mañana lo que va a tocar es la paciencia. Es muy necesaria en el Evangelio. Dice, paciencia es calma, tranquilidad, es soportar sin desesperarse, es saber esperar confiadamente. Y Santiago se preocupaba mucho por hermanos que no estaban viviendo, como dice la palabra. Por eso aconseja, sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Santiago 1:22. Por eso Dios va a tocar la paciencia. ¿Por qué? Porque Él es un Dios de paciencia, Romanos 15:1. Y la paciencia es el cuarto fruto del Espíritu. Necesitamos con urgencia la paciencia en nuestras vidas, porque vienen tiempos mucho más difíciles de manejar. Y Dios bendiga a los hermanos que ya desarrollaron la paciencia y saben manejar esas pruebas. Pablo le aconseja a Timoteo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Segunda de Timoteo 4:2. Y es que la paciencia es un carácter aguantador, es un soportar sin desesperarse. Soportar por amor a Cristo. Efesios 4:2 dice, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Y lo dice el apóstol Pablo, pues porque no todos tenemos el mismo nivel de crecimiento espiritual, la misma madurez espiritual, no todos la tenemos. Por eso nos pide esa paciencia, porque no nacemos con la paciencia, hermanos. Tenemos que conocerla e irla desarrollando. Si le pedimos a Dios que nos dé paciencia, por supuesto que nos la dará, ¿verdad? Pero la dará a través de muchas pruebas, porque a través de las pruebas Dios nos va refinando. Jesús y los apóstoles soportaron de todo por amor a nosotros y por amor a la obra de Cristo. Ellos fueron mansos y humildes. No amenazaron a nadie a pesar de las mentiras, azotes, golpes, burlas y calumnias que recibieron. Nunca devolvieron mal por mal. Los apóstoles a Dios le dejaban las pruebas y seguían adelante gozosos. Nada los detenía en la obra de Jesucristo. Sabían que en manos del Todopoderoso se vence todo mal. Jesús es paciente con todos. Dice 2 de Pedro 2:9, no queriendo que ninguno perezca. Por eso nos habla de una manera y de otra para que entendamos y pongamos por obra la palabra. Bendito el Rey. La Biblia nos exige la paciencia. Dice Lucas, con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Y la paciencia de nuestro Señor es para salvación, dice 2 de Pedro. En Hebreos dice, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y en Hebreos 10:36, porque es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Hermosas promesas, hermano. Y en el trabajo hay una cosa importante. Allí, aunque nos traten mal, hermanos, cerramos nuestra boca. No somos agresivos, no. Allí somos mansos y humildes. No actuamos a nuestra manera porque necesitamos los dólares, hermanos. En la iglesia no hay pago con dólares, pero Jesucristo, a cambio de la paciencia, nos ofrece ayuda, su amor, su perdón
y vida eterna, mis hermanos. Y esto es mucho más valioso que unos cuantos dólares. Sin embargo, no ponemos por obra la paciencia. Creamos enemistades con los hermanos y hasta con los vecinos por cualquier cosita, hermanos. Repartimos amarguras, herimos a los hermanos con nuestras palabras. Las iglesias quedan vacías o muchos hermanos de allá vienen para acá o de aquí nos vamos para allá, hermanos. Y hasta los matrimonios se destruyen por falta de paciencia. Dice una alabanza: véndame las puertas de la iglesia, quiero llevarla a mi casa. Mis padres no son los mismos. En la iglesia se abrazan, no se gritan ni se maltratan. Amén. Y esta es una realidad. No podemos tener dos caras, hermanos. Una en la iglesia y al salir de la iglesia, otra cara no se puede, mis hermanos. Hay un ejemplo de paciencia en la Biblia y es el rey David. Dice en el Salmo 40 David: pacientemente esperé en Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y es así como debemos de esperar las promesas y las misericordias de Dios, con clamor y con paciencia, porque será la respuesta en el tiempo de Él, no en el de nosotros. ¿Qué pasó con David? Por celos y envidias, el rey Saúl lo perseguía para matarlo. David tuvo en sus manos a Saúl muchas veces para quitarle la vida fácilmente, pero David comprendió que no era la voluntad de Dios y no lo hizo. Romanos 5:3 nos dice: la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y es que en la tribulación la viuda de Sarepta tenía paciencia, no desesperación, mis hermanos, ¿verdad? Y cuando el profeta Elías llegó y pidió alimentos, ¿qué hizo ella? Cerró la boca y atendió al profeta. Ella no lo corrió, no renegó y compartió lo poco que tenía. Mire qué hermoso. Y la viuda, ¿qué pasó? Fue probada y que no era israelita. Y la paciencia de esta viuda le dio una gran bendición. No escaseó la harina ni el aceite. Su hijo falleció y Dios lo resucitó por medio de Elías. Y dijo la viuda: ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Primera de Reyes 17:24. Por eso Santiago nos dice: tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Pero ¿qué es lo primero que hacemos nosotros? Contarle a todo el mundo lo que nos pasa. Y andamos en lamento y llorando y con cara de tristeza, en lugar de reconocer que Dios nos está refinando, porque hay algo que debemos de irnos quitando. Bendito el Rey. Iglesia, Dios nos está hablando. Entendamos que en la prueba Dios moldea nuestro carácter. Nuestra fe es probada. El Señor nos quiere pacientes para soportar todo lo que viene muy pronto. Pacientes para socorrer a otros en las angustias. Pacientes para compartir lo poco que tengamos con el necesitado. Dice la alabanza: paciente espera en Jehová. La prueba ya pasará, pues los que esperan en Él nunca serán avergonzados. Amén. Apocalipsis dice: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Ahí en Apocalipsis 14:12. Ahora vamos a ver, contrario a la paciencia es la impaciencia. Suenan parecidas, pero son totalmente opuestas. La impaciencia es fruto de la carne, y si la practicamos, la impaciencia, quedaremos fuera del reino de Dios. ¿Por qué? Porque la impaciencia destruye, está llena de malignidad, gritos nos encienden ira, soltamos palabras ofensivas, hermanos. Por eso Eclesiastés 5:6 nos dice: no dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. La impaciencia afecta nuestra salud.
Aparece la hipertensión, se nos sube el azúcar, sofocamos a nuestros esposos y también sufren nuestros hijos porque por todo les andamos dando golpes o amenazas o gritería. Afectamos los nervios de todo el mundo, hermanos. Y un ejemplo de impaciencia, ahí está en Génesis 15:4. Jehová le dio promesa de simiente a Abraham. ¿Qué pasó con Sara? No esperó la promesa, sino que se impacientó e influenció a su esposo para que tenga un hijo con su esclava Agar. Y sí, quedó embarazada Agar, pero después llegaron los problemas. Sara se quejaba que Agar la miraba con desprecio y la afligía hasta que se fue huyendo, dice Génesis 16:5. Pero el ángel de Jehová le dijo a la esclava: vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Mire qué hermoso, y esta palabra sumisa es lo que nos hace falta en la iglesia de Cristo. Debemos ser sumisos a la sagrada palabra, hermanos, sumisos a su Santo Espíritu. Meditemos en este consejo. Esperemos pacientemente en fe que pronto sonará la trompeta. Y dice 1 Tesalonicenses 4:17, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con Él. Señor. Amén. Cristo viene por su iglesia, viene a buscar a su esposa, viene por nosotros. Amén. Que Dios le bendiga. Comparta este consejo que es de bendición. Es palabra de Dios hablando a nuestras vidas. Dele un like, suscríbase para que siempre pueda escuchar minutos de palabra eficaz. Amén.